Espera que te espera y nada que llega. Entonces, este podcast es para ti. Yo soy Pame Luna y esto es Esperando la Señal. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast. Yo soy Pame Luna, su host, y esto es Esperando la Señal. Y lo dijimos antes, lo volvemos a repetir. ¿Qué mes que fue? ¿Qué año que fue enero? Porque de verdad que a pesar de que se fue muy rápido, esto no va en referente a qué lento y cuándo se acaba el mes, que yo siento que es la vibra que normalmente mucha gente tiene. Es el hecho de que pasaron demasiadas cosas. Yo todavía estoy como recuperándome mentalmente, emocionalmente, energéticamente, porque siento que fue mucho movimiento de muchas cosas, unas muy buenas, otras quizás no tanto, pero nos enfocamos en que todo vaya a salir bien, un día a la vez y todo ese tipo de cosas, que de hecho ya vamos a hablar de ello. Y tanto movimiento se ha dado en las últimas semanas que a mí casi se me olvida que febrero es el mes en donde tenemos aniversario del podcast. Para aquellos que sean nuevos por acá, Esperando la Señal es un podcast que nació el 2 de febrero del 2022. 2222. Quise conectar un poco con la numerología. Es un número que de un tiempo para acá también me sale bastante. En ese momento siento que era la fecha más próxima que tenía para sacarlo y que estuviera alineado con todo este tema de angel numbers, y fue como, let's do it. Ya tenía los episodios listos, fue cuando lo anuncié. Y para el momento que les grabo este episodio, que es 3 de febrero, el día de ayer cumplimos 3 años del podcast. Y 3 años se dicen fácil, pero definitivamente ha sido una labor de amor, o no sé cómo llamarla. Es algo que, número uno, me ha permitido ver la importancia de ser constante, la importancia de creer en uno mismo, la importancia de un día a la vez, la importancia de cuando tú crees demasiado en algo y así quizás en su momento no le veas la vuelta o no le veas el resultado, o como dicen muchos, no le veas el queso a la tostada, pero tú sigues creyendo en eso y tú le sigues teniendo fe y tú sabes que eventualmente va a dar ese resultado que tú tanto buscas o que tanto se espera, ya pensándolo en materia de expectativas externas. Pero aún si no, es el hecho de que tú entiendes el valor que un espacio como un podcast, cuando se hace intencionalmente, cuando se hace con el corazón, cuando se hace con el alma, cuando se hace con propósito, entiendes todo lo que eso conlleva para uno mismo, que lleva adelante este proyecto, este espacio, pero también cómo nos permite conectar con otras personas, cómo nos permite llegarle a otros seres, cómo nos permite inspirar, cómo nos permite brindar información de utilidad, cómo nos permite brindar apoyo. Y para mí eso es lo que ha significado Esperando la Señal podcast. Y poder decir que van 3 años de semana a semana, todos los miércoles, de forma ininterrumpida, tener ya a este punto más de 150 episodios. Yo creo que ya vamos casi por 200. Poder decir que hemos logrado eso para mí es algo que me llena de orgullo y de satisfacción y de felicidad. Y quería abrir el episodio con esto tan especial y tan importante para mí, porque también estoy practicando el reconocer. Y reconocer no solo los triunfos, reconocer no solo cuando todo sale exactamente como quería o hasta mejor, sino reconocer estos milestones y estos pasos, porque de nuevo, quizás en este momento el podcast no está en el lugar en donde mis expectativas lo tienen. Idealmente, o muchos de los planes que yo tengo para el podcast es eventualmente poder tener un espacio como un estudio, el poder tener aún más invitados, el poder evolucionarlo a otros formatos. Y si bien es algo que en este preciso momento no es algo que esté ocurriendo, no significa que no vamos en camino a. Y especialmente cuando llegamos a un milestone de otro año cumplido, de 365 días de tener este podcast vivo, entiendo y recuerdo la importancia de haber decidido dar ese primer paso. Porque, y esto ya yo se los he contado en episodios anteriores, a mí me tomó mucho tiempo eventualmente llegar al punto de decir, ok, lo lanzo. Porque le buscaba todas las vueltas, porque pensaba de que
y si nadie lo escucha y no tengo el tiempo y yo lo quiero en video pero no tengo el estudio, entonces si lo hago en audio, entonces déjame hacerlo así. O sea, les busqué la mil y cuando yo les digo que desde el momento en que a mí se me cruzó por la cabeza por primera vez el ¿qué tal si hago un podcast? A ese 22 por lo menos un año, año y medio llegaron a pasar hasta poder llegar a ese punto de salió el primer episodio, se publicó el podcast, ya está allá afuera, ya existe. Y es el entender cuando yo lo veo desde este punto de 3 años de hacer esto, de qué importante era finalmente yo decidir, vamos a intentarlo, vamos a dar ese paso, vamos a darnos la oportunidad de al menos sacar algo adelante. Y entendiendo de que uno puede cambiar de opinión, entendiendo que el formato puede evolucionar, entendiendo que eventualmente uno puede llegar al punto que dice, ya no lo quiero hacer más. Y todo eso es válido, pero es el verle el valor a cada uno de esos pasos que hemos dado y todas esas piecitas que componen esta estructura. Cada momento en que me senté a grabar un episodio, estando enferma, no teniendo ganas, no sabiendo de qué iba a hablar, ir evolucionando el formato de algo súper estructurado, en donde los primeros episodios yo literalmente les hacía un script que iba leyendo, a ahora quiero que se sienta más ligero, quiero que se sienta más orgánico y más auténtico, a empezar a tener invitados, a co-crear series de episodios en otro estado con otras personas, o sea, poder darme la oportunidad de hacer todas estas cosas que en el momento en que yo finalmente me decido lanzar el podcast, ni siquiera me imaginaba. Y todo esto viene a raíz de cambiar un poquito el mindset, cambiar un poquito ese y si no se da, y si no funciona, y si fallo, y si no le llega a la gente, y si la gente no le gusta, y si no lo escuchan, a ¿y qué tal si sí funciona? ¿Y qué tal si sí decido creer en este proyecto? ¿Y qué tal si sí lo saco adelante? ¿Y qué tal si me aventuro a ya no es solo audio, ahora también es video? Y ya no sale solo en Spotify, ahora sale en YouTube. Y ya no es solamente episodios por mi cuenta, ahora es episodios con invitados. Pero todo eso, una de las piezas fundamentales para poder lograr no solo sacar el primer episodio o el podcast en general, sino poder decir que son 3 años de contenido ininterrumpido del podcast, es justamente el mindset. Y fun fact, no tenía pensado hacer este preámbulo de esta manera, pero me está funcionando maravillosamente y también mucho de esto es la práctica de nuevo. Son 3 años de hacer esto, llegas a un punto en donde logras como conectar los puntos, valga la redundancia, y entender de que, ok, este es el ángulo que le podemos dar a este episodio. Y lo digo porque durante esta semana en particular, que para mí mentalmente, energéticamente, emocionalmente me costó. Y me sincero aquí con ustedes, ha sido una semana bastante complicada. Al principio los cambios y el cierre de ciclos y todo se sentía un poco más emocionante porque era como, mira todas las posibilidades que hay y mi foco y mi mindset estaba en eso. Esta última semana siento que di varios pasos para atrás y quise tirar la toalla en muchísimos aspectos y realmente mi mindset revertió a lo que ha llegado a ser anteriormente, de carencia, de duda, de miedo y de dejar que esas sean las emociones que rijan mis siguientes acciones. Entonces, para mí fue importante darme un break, tomarme unos días de déjame descansar, déjame recargarme, déjame pensar las cosas en claro, en concreto, déjame no sentir que esta es la primera respuesta o información que me está llegando, por ende, esto es lo definitivo, esto es lo que va a suceder, sino realmente pensarlo en frío. Y creo que ahí es importante el entender primero la parte emocional de permitirnos sentir que cuando nos llegan demasiadas noticias o información al mismo tiempo que se llegan a sentir inciertas y complicadas y que involucra cambios que quizás en parte los deseaba, pero no era la manera en cómo los tenía previstos. Sin embargo, he llegado a verle un poco el, bueno, si esto es algo que tú querías, no se está dando necesariamente como lo pensabas, pero quizás es el empujón que necesitabas. Es el entender un poquito de, primero está la parte emocional, de me está cayendo toda esta información, me estoy sintiendo abrumada, con miedo, estoy experimentando ansiedad, estoy experimentando tristeza, estoy experimentando un bajón energético. Permitírmelo, porque también he intentado hacerme la vista gorda y no importa, yo puedo y vamos. Y quizás a algunas personas les funcione, pero para mí era llevarlo un poco al extremo de ni siquiera me estoy permitiendo sentir estas cosas. Y como bien me lo enseñó el año pasado, y también hemos hablado de eso en otros episodios del podcast,
Cuando uno se sobrecarga emocionalmente, así tú piensas de que, bueno, ya pasó la situación, uno somatiza, uno se lo guarda y eventualmente eso explota por algún lado. Entonces, como yo no quiero volver a atravesar esa situación, para mí es importante darme el espacio de déjame sentir lo que está sucediendo, lo que yo estoy experimentando, lo que mi cuerpo me indica, mi corazón me indica, mis emociones me indican, mi mente me indican, procesarlo, permitirme esos espacios de si lo tengo que llevar más lento un par de días lo hago, si quiero desconectarme lo hago, si pongo pausa un momento lo hago porque tengo la capacidad de hacerlo, permitirme tener esa integración conmigo misma y después de que haya atravesado ese proceso emocional, ahora pensar en la estrategia. Ahora, ok, vamos a sentarnos con la información que tenemos, vamos a separar lo que es lo que me está generando o lo que yo estoy sintiendo versus los hechos, cuáles son los facts, cuál es la información de que esto es realmente lo que está sucediendo. Independientemente de cómo me siento o no, estos son los hechos. ¿Y qué puedo hacer yo en base a esa información? Y con todo esto que les comento hasta ahora, yo siento que este episodio no solo va para ayudarnos a trabajar un poco más el tema del mindset, que es el tema central de este capítulo, sino que también me funciona a mí como un pequeño ejercicio para reconectar con esta idea. Para mí, uno de los puntos altos de la semana pasada, entre tantas cosas que estaban sucediendo, fue una conversación que justo estaba teniendo con mi mamá. Y de entre tantas cosas que hablamos un poquito justamente de esta idea del mindset. Y este es un término que ya hemos lanzado por aquí y por allá, pero es un poco el cómo nosotros estamos operando mentalmente, cómo estamos pensando en general o vamos a decir frente a una situación. Yo lo llevo un poco al tema general porque en parte de esa conversación y en parte del autoanálisis que he estado haciendo en los últimos días y las últimas semanas, ha sido reconocer y ser muy honesta conmigo misma de que mi mindset ha cambiado un poco en los últimos meses. Sobre todo el año pasado, siendo un periodo en donde atravesé diferentes procesos emocionales, en donde entendí diferentes emociones, las viví de primera mano. Sí tuve periodos en donde lo internalicé tanto que sentí que esas emociones eran mi nueva identidad, que ahora me iba a identificar como la que está constantemente pensando que las cosas van a salir mal, la que está constantemente en modo ansiedad, la que está constantemente en modo duda, miedo, y realmente esa no ha sido mi narrativa interna por mucho tiempo. Fue un periodo bastante duro porque, de nuevo, siento que muchas personas me identifican como ella siempre está feliz y positiva, y sí siento que esa soy yo, genuinamente, pero en ese fue como un periodo dark. Y eventualmente siento que pude salir de lo más profundo de ese hueco, si se quiere, pero quedaron un poco esas secuelas de pensamiento o de mindset no tan positivo. También el empezar a identificar ciertos patrones que no me había dado cuenta que seguían allí, y les estoy hablando de cosas de años, y por eso es tan importante cada tanto hacer como esa auditoría personal y esa autoevaluación de cómo están actualmente mis creencias en cuanto a relaciones de pareja, en cuanto a dinero, en cuanto al trabajo, en cuanto a las amistades, en cuanto a el tiempo conmigo misma, en cuanto al descanso. Y les puedo poner ejemplos personales que me parece que ya he mencionado aquí anteriormente, como por ejemplo con el tema del descanso. Por mucho tiempo yo lo vi como solo merezco descansar luego de que he trabajado muchísimas horas y le he puesto muchísimo esfuerzo. Literalmente llegar a punto quiebra es cuando, ok, ahora sí te mereces descansar un rato. O de repente estar días de, bueno, es mi día libre, donde no tengo trabajo de oficina, ya hice todo lo que corresponde para mi negocio, me voy a dedicar a quizás ver una película, a ver tele un rato, y no habían pasado ni 5 minutos de estar viendo algo cuando ya mi mente es como, pero tengo que limpiar y tengo que hacer esto y tengo que estar haciendo lo otro, y era para nada saludable. También con el contexto del dinero, por ejemplo, el por mucho tiempo sentir de que tengo que guardar y tengo que proteger esto y no lo puedo utilizar porque uno nunca sabe si pasa algo malo, y era mucho como esta expectativa de ¿y si pasa algo malo? Y cada año que pasaba es como no ha sucedido nada, y con esto no estoy diciendo que no ahorren y no sean cuidadosos con su dinero, pero es el entender de que
si tú energéticamente y en tu accionar, la manera como tú te relacionas con el dinero es, lo guardo, lo escondo, lo protejo, tengo miedo de perderlo, y yo manifiesto de que quiero que me llegue dinero, ahí no hay coherencia. Ahí hay un choque entre lo que digo querer y la manera como estoy accionando respecto a eso. Y con este tipo de ejemplos me pasó en diferentes aspectos de mi vida. Y estos han sido días en donde me di cuenta de que, ok, tengo que trabajar esto un poco, no porque de afuera me lo digan, sino porque yo estoy reconociendo que es algo que quiero cambiar, que es algo que deseo modificar, que es algo que me quiero volver a dar la oportunidad, como he llegado a hacerlo en tantas ocasiones anteriores, muy inconscientemente, de soñar en grande y pensar en todas las posibilidades de que las cosas salgan bien. Cuando yo pienso hace 10, 15 años en cuanto a lo que es manifestación y ley de la atracción, que en ese momento yo no lo había identificado como eso, pero sí es algo de que yo constantemente andaba en modo daydream, de me visualizaba y me imaginaba viviendo en New York, que me aceptaran en la universidad, que se me diera una oportunidad, conocer al amor de mi vida, todo este tipo de cosas. Y era algo que yo constantemente lo soñaba, lo pensaba, lo veía. Y en mi mente no había espacio para, ¿y si no se da bien? ¿Y si no sale? ¿Y si esto? ¿Y lo otro? Y quiero que se entienda que aquí hay una diferencia clave entre un mindset de posibilidades y positividad tóxica. Porque una cosa, o por lo menos como yo lo veo, positividad tóxica es caer en el ejemplo que les di de estoy teniendo una semana difícil, complicada, con muchas dudas y miedos, y la manera como responda sea como todo está bien e ignoro los problemas y hay que estar feliz todo el tiempo. No, eso ya es caer en la positividad tóxica, en mi opinión. En cambio, el tener un mindset de abundancia, de posibilidades, es el, ok, reconozco que tengo estas dudas, estos miedos, están pasando todas estas incertidumbres, pero la vida me ha demostrado que siempre he contado con las herramientas para salir adelante, siempre le consigo la vuelta, las cosas se dan bien, yo acciono bien, por ende atraigo bien, entonces, ¿por qué en esta ocasión sería diferente? Y es un poco como cuestionar cuáles son esas creencias que estamos teniendo. Con todo esto y como para llevarlo un poquito a tierra y de formas prácticas que ustedes también lo pueden aplicar, si sienten que también están experimentando un poco ese periodo de estoy dudando mucho, estoy teniendo mucho miedo, hay demasiada incertidumbre y no sé qué hacer y mi mente no se siente como el lugar más positivo o más sano en este momento. Hay tres claves principales o tres conclusiones a las que yo llegué y quiero compartir con ustedes el día de hoy, invitándolos a que los pongan en práctica. Número uno, y esta es una frase que yo vengo escuchando desde hace tanto tiempo y estoy seguro que ustedes también, que es el si lo crees, lo creas. Y sonará cliché, pero definitivamente hay algo de cierto allí. Vuelvo al ejemplo que les puse de si mi creencia en cuanto al dinero es que se va a acabar, que es escaso, que no hay tanto allá afuera, que yo tengo que guardar lo que yo tenga y que no puedo andar arriesgándolo en inversiones o en nuevas oportunidades porque lo puedo perder. Esa es la creencia que rige la manera en cómo yo atraigo y hago dinero. Entonces, si yo tengo ese mindset y yo digo, pido que quiero más dinero, que quiero más oportunidades, que quiero más clientes, que quiero más ingresos, pero mi mindset es todo lo contrario, no te digo que es imposible que puedas obtener ese ingreso y esa abundancia que tanto pides, pero es el ir en dos direcciones totalmente opuestas. Es lo mismo con, estoy tratando de pensar algún otro ejemplo, pero digamos que digo que quiero la pareja de mis sueños y tengo una idea de cómo se ve esa persona. Y yo digo, mira, quiero atraer a la persona que me va a hacer feliz y con quien voy a pasar el resto de mi vida. Pero cuando yo me pongo a pensar en mi mindset en relación a la pareja, para mí es como desconfío de la gente y ni siquiera me atrevo a dating apps o a salir o a nada. Y cada persona que se me acerca yo le pongo todas las excusas y todos los obstáculos. Es, de nuevo, estamos yendo en contra de lo que decimos querer. Y yo no dudo
que nosotros no queramos todas estas cosas, pero sí siento que es muy importante entender en dónde se encuentran nuestras creencias, porque por más que uno lo ponga en el journal y medite sobre eso y lo manifieste y todo, si tienes un set de creencias que va completamente opuesto a eso que tú quieres atraer y que tú quieres trabajar en pro de, se complica un poco la cosa. Entonces, para mí, una actividad que me ha ayudado mucho en estos días ha sido sentarme con lápiz y papel, con mi journal, lo pueden hacer en cualquier espacio que quieran, y es tener esas conversaciones honestas. No es solamente el manifiesto y quiero esto, háganlo, pero también siéntense y háganse esas preguntas complicadas de cómo veo yo el amor en estos momentos, cómo yo veo el tema de relación de pareja, si eso es lo que estás buscando, o cómo yo veo el tema de la abundancia, cómo yo veo el tema del dinero, cómo yo veo el tema del trabajo, que esa es otra que también mucho he reflexionado sobre este tema en las últimas semanas, cuando yo pienso de que todavía me queda un poco de esto de generas dinero mientras más arduamente trabajas, mientras literal te sudas el trabajo y le pones todo el esfuerzo y todas las ganas, ahí es cuando vas a ver resultados. Y reconozco que a veces todavía me causa un poco de cortocircuito en el CPU interno, y ya vamos a esa analogía un poco para hacerlo como más simple, esta idea de ver a personas hablar de la ligereza con la que la abundancia puede llegar a ti y la facilidad con que puede llegar el dinero, y para mí es como, quiero ser una de esas personas, pero cuando yo me siento a ver cómo están mis creencias en cuanto a la manera de generar dinero, me doy cuenta que tengo 15, 20 años pensando de que dinero igual trabajo arduo. Entonces, ¿cómo puedo atraer esa ligereza si mi set de creencias interno está basado en no, tienes que trabajar duro para poder obtener eso? Entonces, este es un primer punto, y de nuevo, mi recomendación que les doy, y lo pueden hacer en varias tandas, quizás en una sola sentada puede ser too much, pero si tú has venido identificando un área específica de tu vida en donde sientes que hay cierta carencia o no estás obteniendo 100% eso que tú deseas, siéntate con ello y ten esa conversación contigo mismo de qué es lo que estoy pensando realmente yo en base a esto. Yo sé lo que yo quiero, yo sé lo que yo deseo atraer, pero ¿cuáles son mis creencias en cuanto a esta situación, este espacio, esta categoría en mi vida? Otro punto que también me ha ayudado mucho, sobre todo cuando estoy experimentando un periodo o un momento en donde siento ansiedad, preocupación, dudas y nervios. Y soy muy intencional con esto porque fue otra cosa que también salió en toda esta reflexión y conecta un poquito con el punto número 1 de internalizar o creer que soy ansiosa y tomarlo como mi nueva identidad versus en ciertos periodos y momentos, a causa de ciertas situaciones o ciertos triggers, llego a experimentar ansiedad. Es muy distinto a soy ansiedad o soy ansiosa. Para más detalles, vean las películas de Inside Out, sobre todo la segunda, y van a entender un poquito de por qué hay que hacer esa separación y por qué es tan útil. Y en este sentido ayuda a no creer que ahora estos somos nosotros. Pero el punto que iba, y una de las cosas que a mí me ha ayudado, sobre todo en esos momentos de incertidumbre y mucha carga emocional, es el aprender a diferenciar entre qué es un pensamiento y qué es la realidad. Y yo siento que eso ayuda mucho al mindset. De nuevo, el ejemplo que les acabo de poner. Por un buen tiempo, el año pasado, yo estuve pensando, o la manera como yo internalicé en mi mindset el tema de la ansiedad es, yo soy ansiedad, yo soy ansiosa, esta es quien soy yo ahora. Y se estaba volviendo una gran parte de mí, de forma interna. Y eso también condicionaba la manera en cómo yo reaccionaba a ciertas situaciones, la manera como yo accionaba en pro o no tan en pro de ciertas situaciones. Entonces, para mí, el entender de que, ok, yo estoy teniendo este pensamiento de soy ansiosa o soy ansiedad. ¿Cuál es la realidad? ¿Toda la vida yo he tenido este grado de ansiedad en mi existencia? No. ¿Yo todo el tiempo estoy experimentando esta emoción? No. Hay ciertas situaciones que activan esa emoción, y una vez que me siento con ellas y lo proceso y aclaro un poco cuál es la realidad y cuáles son pensamientos, la cosa se acomoda y se calma un poco. Sí. Entonces aquí estamos viendo un poco la separación, y ese tipo de narrativa me permite a mí identificar de que, ok,
la realidad es que experimento ansiedad en ciertas situaciones, pero no de que soy ansiedad. Entonces, lo mismo se puede aplicar a el área de tu vida en la que desees trabajar un poco tu mindset. Vamos a decir en mi caso, si yo vengo identificando que el tema de el descanso es algo de que mi narrativa interna por muchos años me indicaba de que para yo poder descansar o merecer el descanso, tengo que haber trabajado arduamente. Vamos a sentarnos a pensar. Ok, hace unos años yo me daba la oportunidad de voy a ver tele por horas o voy a salir a jugar con mis amigos, voy a hacer todo este tipo de cosas. Y yo no me sentía mal por no estar trabajando. Entendía que esto es parte de la actividad. Uno tenía de repente las horas que iba al colegio, uno tenía las horas que hacía tareas y uno tenía las horas en que salía y se divertía independientemente de cuánta tarea hiciste o no, si la terminaste o no. Y uno no se sentía mal por eso. Entonces, ¿qué es lo que cambió? Ok, mi narrativa se ha visto condicionada un poco porque ahora vivo en otra ciudad, con otro estilo de vida, con otro ritmo de vida. Ahora ya no es en ámbito educativo, como lo tuve hasta hace 6 7 años cuando todavía era estudiante universitaria. Ahora trabajo desde un mindset de trabajar en una empresa, tener mi propia empresa, tener estos hobbies, tener estos emprendimientos, todas estas cosas, ok. Y por ello significa que merezco menos descanso. No, realmente no. Ok, si tengo un momento o un día a la semana durante el fin de que no estoy trabajando, no estoy haciendo cosas y me provocó sentarme a ver una película, tengo tiempo con mi pareja para ver capítulos de una serie, tengo ganas de dormir un poco más, eso me hace menos productiva, eso me hace mala persona, eso significa que no estoy trabajando lo suficiente o que lo merezca menos. No. Entonces ya ahí vamos trabajándolo un poquito y no se queda solo en un pensamiento o en una narrativa, sino en estoy rompiendo un poco con esa creencia, con esa narrativa, con todo esto que yo venía manejando por muchos años y hago el énfasis en muchos años, porque también es importante entender que este proceso de cambio no sucede ni en un día, ni en un mes, ni posiblemente en un año. Es entender que estoy rompiendo y estoy modificando y estoy sanando una narrativa que venía trayendo conmigo de hace 10 15 años versus unos meses que tengo trabajándola. Entonces también es ser un poquito compasivo y empático con nosotros mismos de toma su tiempo. Hay que llevarlo poco a poco, si se puede, pero hay que ser pacientes con nosotros mismos. Y esta es una de las maneras en que podemos empezar a accionar para ver esos cambios. Y ahora vamos con el tercer y último punto, que no por ello significa que es el menos importante. Está muy relacionado y ya medio que lo hablamos en el punto anterior. Pero vamos a volver un momento a esta idea que les digo del CPU, porque es exactamente la referencia que utilicé cuando hablaba con mamá sobre esta temática y yo le decía, mira, yo lo veo como que todos tenemos este CPU y por ahí habrá gente Gen Z que me diga, ¿qué es un CPU? Usted literalmente google CPU y me va a entender. Pero antes, para aquellas personas que no sepan, porque a mí se me olvida de que yo estoy 2 generaciones más atrás, las computadoras no eran como estos monitores de ahora que es solo el monitor y ya. Antes había literalmente una caja enorme que se llamaba CPU, que era donde estaba todo el cableado, toda la información. O sea, eso era como que el cerebro del equipo, por así decirlo. Y vamos a imaginar que esa caja o ese prototipo es algo que vive en nosotros. Y vamos a imaginar que nuestro cerebro es como ese CPU. Es donde está todo el cableado, es donde está toda la data, es donde está toda la información, es donde están todas las aplicaciones y programas. Si se quiere, pónganlo como que nuestro cerebro es un iPhone, si les viene más fácil. Pero el punto es, siéntense a pensar un momento en su cerebro como más que el lugar de donde sale la creatividad y las ideas y los recuerdos. Y es donde literalmente está todo, todo lo que permite que nuestro sistema entero, nuestro cuerpo, funcione. No es solamente pensamientos, no es solamente recuerdos, no es solamente las ideas que se nos vienen, es si esto no está operando y funcionando de manera correcta o de manera eficiente, todo lo demás no va a funcionar bien. Entonces, le hice esta referencia cuando tenía esta conversación y la manera como yo lo vi es, yo imagino que tenemos este CPU que viene con nosotros literal desde que nacimos, eso está ahí desde el inicio, igual que el corazón, igual que todo lo demás. Y
ese CPU viene vacío, en el sentido de nosotros cuando nacemos no sabemos qué son miedos, no sabemos qué son creencias, no sabemos qué son todo este tipo de cosas. Venimos de paquete, limpio, sin nada. Y los primeros 7 años, y aquí me pongo un poco psicológica, los primeros 7 años de nuestras vidas son fundamentales porque literalmente somos unas esponjas que absorben todo. Entonces, volviendo otra vez a lo del CPU o a lo del teléfono, imagínense algo que está de paquete, nuevo y no tiene nada. Y en esos primeros 7 años, sea por lo que nuestros papás nos dicen, lo que nuestros amigos nos dicen, lo que escuchamos en el colegio, lo que escuchamos en televisión, lo que nos decían, todo lugar de donde venga información, nosotros estamos reteniendo todo eso. Y esos son todos los programas y todas las aplicaciones y todo lo que estamos descargando en ese CPU. Muchas veces de manera inconsciente, porque no... Pregunta interesante sería cuándo empezamos a tener conciencia de que somos conscientes. No lo sé, lo preguntaré a ChatGPT y vuelvo con esto. Pero es el entender de que toda esa información se va descargando allí. Queramos o no, seamos conscientes de ellos o no. Todo eso se va depositando. Y los siguientes años seguimos recibiendo información, seguimos descargando aplicaciones, seguimos descargando programas a ese CPU, pero mucho de ello va a ir condicionado de eso que recibimos en los primeros 7 años. ¿Por qué hago énfasis en esto? Porque si lo pensamos de esa manera, y desde que nacemos estamos recibiendo información, y ahorita que ya somos grandes, o más grandes al menos, y vemos en retrospectiva el tema de nuestras creencias, cuando empezamos a sentarnos y nos damos cuenta de que quizás estoy operando desde un lugar de carencia en cuanto al dinero, quizás estoy operando desde un lugar de tenemos que trabajar arduo y es la única manera de generar un income, quizás estoy operando desde un lugar de el descanso es malo porque no estoy siendo productiva. Cuando yo pienso lo más atrás que yo me pueda ir a los inicios de las descargas de programas en ese CPU, en ese teléfono, y me pongo a ver de que, claro, es que en mi casa siempre se estaba trabajando constantemente y nunca se descansaba, y eso fue lo que a mí me quedó. Es que entre mis amigos, entre las personas de las que yo me rodeaba, la creencia era que había que siempre guardar el dinero, de el ejemplo que sea, pero es el entender de que mucha de esta información que está formateada dentro de nosotros viene de años y años y años. Y cuando vuelvo al concepto de este CPU, lo hago no solo para que entiendan de que es un sistema en donde constantemente se está depositando información. Pongo ahora el del iPhone porque creo que este va a hacer mucho más sentido. La capacidad no es ilimitada. Eventualmente llega un punto donde te dice ese famoso mensaje de storage full. ¿Y qué es lo que hacemos nosotros cuando ese storage está full? Empezamos a borrar, empezamos a eliminar cosas que ya no nos sirven, empezamos a sacar ese video que ya no necesito, esa foto que ya no necesito, este duplicado que ya no me sirve y borro y borro y borro y borro, con la intención de liberar espacio para que entre información nueva, para que entren fotos nuevas, para que entren videos nuevos. En este caso es lo mismo, podemos aplicar esa misma idea a nuestro mindset y verlo como que no solo voy a cuestionar cuáles han sido estas creencias y esta narrativa y todas estas limitantes que quizás no me habían dado cuenta que me estaban limitando o no me había dado cuenta de que estaban condicionando la manera como yo pienso y cómo acciono y cómo opero en el día a día, sino que también me va a permitir darme cuenta cuáles de estas ya no me sirven, cuáles de estas, por más de que yo tengo años llevándolas dentro de mí, en mi sistema, es algo de que lo que está haciendo es ocuparme espacio, lo que está haciendo es no ayudarme, lo que está haciendo es corromper el sistema interno. Y ya me cansé de ello, ya lo identifiqué, véanlo si quieren como un virus, es como, ya te vi, ya entiendo de dónde vienes, ya entiendo cuál ha sido tu función durante todos estos años, gracias por lo que sea que me hayas venido a dejar o te reconozco que has estado allí durante todo este tiempo, pero es momento de irse, es momento de formatear el sistema, es momento de sacar este programa, esta aplicación, esta herramienta, esto que ya no, estoy limpiando ese espacio para ahora permitirme introducir información nueva, un programa nuevo, una creencia nueva en nuestro sistema. Y cuando lo vemos de esta manera,
se siente un poquito más tangible, se siente un poquito más real, se siente un poquito más posible que decir, tienes que cambiar tu narrativa interna. Porque yo sé que a veces cuando nos lo dicen así es como, entiendo que lo tengo que hacer, pero no sé cómo, se siente como demasiado intangible y no real. ¿Cómo hago esto? Y por eso es que les traigo estos puntos el día de hoy, como para aterrizar un poco este concepto con herramientas y pasos que ustedes pueden empezar a dar desde el día de hoy. Hoy mismo ustedes pueden empezar a tener estas conversaciones incómodas pero necesarias consigo mismos de cuáles son estas creencias que yo estoy teniendo en las diferentes áreas de mi vida que ya no me sirven, que no me funcionan, que no me sostienen, que lo que están es bloqueando el sistema. ¿Cuáles de estas son creencias? ¿Cuáles de estas son pensamientos? ¿Y cuáles de estas son la realidad, los hechos, los facts? ¿Y cómo diferencio entre uno y otro? Como también anclándome en los que son los hechos, me doy cuenta de que, ok, si yo me enfoco en lo que es real, de repente este pensamiento catastrófico ya no lo es tanto, ya no es tan grande, ya no se siente tan, esto está abarcando todo el espacio, sino, ok, puedo trabajar con esto, puedo manejar esto porque ya entendí que esto es solamente un pensamiento y no es la realidad, no es mi realidad. Y finalmente, cuando tomamos este contexto de hay tantas cosas que yo he aprendido, internalizado, creído, incorporado a mi sistema interno por tanto tiempo, muchas veces de forma inconsciente, lo que hice fue llenar espacios en este sistema operativo que es mi mente y que soy yo. Y ahora que finalmente he logrado identificar cuáles son esas creencias, cuáles son esos, todo esto que yo llevo por dentro que ya no lo quiero conmigo, que ya no me funciona, que no me sostiene, que no es la realidad que yo quiero vivir, que no son los pensamientos que yo quiero tener y que no es la narrativa interna y el mindset que quiero continuar evolucionando, co-creando, construyendo y sanando, es hora de decirle adiós. Es hora de sacarlo del sistema, es hora de eliminar esa aplicación, es hora de eliminar ese programa, es hora de limpiarlo, lo honro, lo reconozco, lo sano, me despido de ello y abro espacio para que venga una nueva narrativa interna, una nueva manera de pensar, una nueva manera de operar, una nueva creencia que ya no nos limita, sino que nos expande. Nos abre a la abundancia de todas las oportunidades y posibilidades de que las cosas salgan bien. Con todo esto, espero haberles brindado un espacio para mejor entendimiento de estos procesos que llegan a ser complicados, insostenibles y con tanta incertidumbre y tanta preocupación, independientemente de si tiene que ver con lo legal, lo político, lo personal, negocio, dinero, pareja, lo que sea. Todos experimentamos en algún punto de la vida o en diferentes fases y momentos de nuestra existencia estos momentos de no sé qué hacer y lo que mi mente me indica no es lo más positivo. Me dice que ¿qué tal si no lo logro? ¿Qué tal si no sale bien? ¿Qué tal si fallo? ¿Qué tal si esto? ¿Qué tal si lo otro? Acá tenemos las herramientas para poder contrarrestar eso, para poder trabajarlo, para poder hacerle frente a esa narrativa que, aun si la hemos venido cargando durante tanto tiempo, no significa que tiene que seguir siendo nuestra realidad y que tenemos la capacidad y las herramientas y el poder de decidir, ya no quiero más esto, rompo con esto, te elimino, te saco, te agradezco, te honro, pero es hora de decir adiós para abrir espacio a algo más, a algo nuevo, a algo mejor. Gracias nuevamente por acompañarme en este episodio y nos estamos viendo y o escuchando en una nueva edición de Esperando la Señal. Bye. Y esto fue Esperando la Señal, un podcast donde aprendemos semana a semana que a veces solo falta una señal para dar el primer paso. Nos vemos en un próximo episodio.